Bueno, continuamos con el octavo paso del examen mental. Entonces recuerden que ya llegamos aquí, que son las funciones mentales superiores, el HACAM. Antes de empezar el HACAM, de la charla anterior, me faltó mencionarles algo que es importante porque lo van a ver en trastornos del sueño, lo van a ver en neurología, lo van a ver en epilepsias, lo van a ver en trastornos de la personalidad aquí con nosotros. Y es que a veces los pacientes hacen fenómenos sensoperceptivos en ocasiones simples, espero que ya se acuerden que me estoy refiriendo, en ocasiones complejos al momento de dormir o al momento de despertarse. Hay fenómenos hipnagógicos y hay fenómenos hipnopómpicos. Y es importante que le peguen la revisadita porque, como les digo, lo pueden ver en neurología, en trastornos del sueño, en trastornos de la personalidad, en epilepsias. Son generalmente clasificados como pseudopercepciones, o sea, estarían en el mismo nivel del síndrome de la extremidad fantasma, de las reviviscencias, de la reexperimentación, van por ahí, aunque muchas veces son más por el lado de la distorsión. Entonces el paciente se está despertando, se está quedando dormido y ve la cortina y hace una interpretación sobre la cortina como si fuese ahí una persona. Entonces ahí tendría más de distorsión. Pero a veces en los fenómenos hipnagógicos o hipnopómpicos son claramente fenómenos alucinatorios. Ocurren porque son estados de transición del sueño alterado, no se produce un adecuado inicio de la fase del sueño y entonces la persona tiene esas alteraciones que son semioníricas en ese momento. Entonces, para que lo tengamos presente y ya ahí sí cierro, obviamente vuelvo y les digo, hay que ir mucho y profundizar, pero con esas que charlamos y con esta podríamos cerrar sensopercepción. Entonces, ahora sí entrando en materia con las funciones mentales superiores, lo primero que tengo que decirles es que hace rato que venimos hablando de funciones mentales superiores. ¿Cómo así que hace rato que venimos hablando de funciones mentales superiores? Claro, la orientación es una función mental superior. El lenguaje, todo lo que hablamos de la expresión del pensamiento, es función mental superior. Cosas que vamos a hablar después, de pronto hoy mismo, y así vamos a cerrar ya los 10 ítems del examen mental, que sería introspección y prospección, son funciones mentales superiores. Entonces, ¿por qué están así? Están así porque estas cinco son las que normalmente no evaluamos en los otros cajones del examen mental y que tienen esa relevancia y que en general en pruebas cognitivas se evalúan juntas. Entonces, por eso existen y es las que vamos a evaluar acá de las funciones mentales superiores. Las funciones mentales superiores en realidad son cinco cosas, entonces vamos a trabajar cada una de ellas. Recordémoslas, nos la aprendemos con la mnemotecnia HACAM, J por juicio y raciocinio, la primera A de atención, la C de cálculo, la siguiente A de abstracción y finalmente la M de memoria. Empecemos. Juicio y raciocinio. Pues su nombre lo indica, ahí a su vez hay dos cosas, juicio y raciocinio. Juicio no es más que el proceso por el que yo me formo una opinión sobre algo. Algunos lo comparan más con un conocimiento sobre algo. Entonces yo tengo un juicio sobre algo que puede ser que ese algo me agrada o me desagrada. O tengo un juicio sobre algo y es que aprendí que las velas queman, que el calor quema, que el agua moja, por ridículo que eso suene, pero acuérdense de todo el proceso del pensamiento que hablábamos desde las etapas preoperacionales hasta llegar finalmente al pensamiento abstracto. Entonces, todo eso son juicios. Y los seres humanos coleccionamos juicios a lo largo de la vida, nos hemos formado opiniones sobre algo a lo largo de nuestra existencia. ¿Qué es raciocinio? Raciocinio es cuando yo cojo varios juicios que he acumulado previamente y lo utilizo para tratar de resolver una situación. Es decir, que en el juicio me formo opiniones sobre algo y en el raciocinio uso las opiniones de ese algo para tratar de resolver algo. Por lo tanto, hay varios juicios y raciocinios. Hay juicio y raciocinio que es el proceso, el introspectivo, el reflexivo. O sea, yo hago juicios, tengo opiniones sobre mí mismo y de alguna manera razono
para resolver cosas sobre mí mismo, sobre mi funcionamiento psíquico. Eso es lo que en realidad es la introspección y que vamos a hablar posteriormente. El más famoso de los juicios es el juicio crítico, que es aquel en donde yo valoro mucho el raciocinio en realidad, sino que normalmente le cortamos y decimos, pero es juicio y raciocinio crítico. ¿Cuál es el juicio y el raciocinio crítico? Pues al paciente se le plantea una situación y uno le pide que haga una secuencia de resolución de pasos, una secuencia de pasos para resolver ese problema. Entonces, el ejemplo más clásico del juicio crítico es, dígame el orden en el que usted actuaría si aquí en este momento, en este consultorio en el que estamos, ocurriera un incendio. Ese es el juicio crítico. Hay juicio moral, ¿sí? Yo le podría preguntar a una persona, bueno, si usted se encuentra una maleta llena de dinero en la calle y aparentemente no hay nadie alrededor, ¿usted qué haría con ese dinero? Ese sería juicio, juicio y raciocinios de carácter moral. Ninguno de los anteriores son los que nos interesan para este ítem del examen mental. Y hay algunos que nunca vamos a evaluar. Por ejemplo, el juicio moral. El juicio moral realmente es irrelevante para la medicina porque acuérdense que nosotros en el juramento hipocrático juramos que atenderemos a nuestros pacientes sin distingo de ninguna condición. El que se quede con la plata, el que vaya y la done, el que ponga un anuncio que quien se le perdió una maleta así lo busque, el que haga con ella fiesta, bueno, en fin, a todas esas personas las tenemos que atender por igual. Entonces el juicio moral sí que ni nos importa. En medicina no, nunca lo pregunten. El juicio crítico nos puede importar en medicina. ¿Cuándo usamos, a quienes les preguntamos el juicio crítico? Se lo preguntamos a los pacientes que estamos valorando cognitivamente. Es decir, pacientes con sospecha de delirium, terminado en M, pacientes con demencias. Y esos es a los que de verdad les evaluamos el juicio crítico. Mira, a mí me da mucha, voy a decir hasta risa, cuando yo veo que los estudiantes le preguntan a los pacientes con psicosis, o sea, acaban de oír al paciente a veces diciendo delirios extravagantes, que espero ya sepan qué son. Entonces, y llegan y en lugar de preguntarle sobre el juicio crítico, digo, sobre el de realidad, le preguntan es, dígame el orden en el que usted actuaría si que ocurriera un incendio. Y los pacientes les contestan, pero perfecto, le dicen, no, pues yo, doctor, busco, llamo ayudo, busco un extintor, ayudo a evacuar a las personas, hay que llamar a los bomberos, hay que ver si encontramos el foco del fuego. A veces hasta medio saben y entonces les hablan ahí media hora y los estudiantes se quedan, ay, tiene el juicio y el raciocinio perfecto. Sí, el crítico, porque es que el juicio y el raciocinio crítico casi nunca se alteran en patología mental pura. El juicio crítico se altera es en la patología neuropsiquiátrica. Entonces, pues hay que evaluarlo, pero sepan cuándo lo preguntan y sobre todo para qué lo preguntan. El introspectivo, el reflexivo, lo vamos a evaluar cuando estemos hablando de la introspección. Entonces, pues básicamente aquí ya lo explicamos, es la capacidad de formarme opiniones y de reflexionar sobre mí mismo. Entonces, ya cuando estemos hablando de introspección no me voy a detener mucho en la definición, porque ya sabemos que la introspección es una función mental superior y que además deriva de una forma de juicio y raciocinio. Entonces, adivinador, ¿cuál es el juicio y raciocinio que nos interesa? Nos interesa una vaina que se llama el juicio y el raciocinio de realidad. ¿Y qué es el juicio y el raciocinio de realidad? Pues la capacidad que tenemos los seres humanos para distinguir lo subjetivo del objetivable. ¿Quieren saber exactamente qué es el juicio y el raciocinio de realidad? Es esa vaina que les funciona cuando nos despertamos de una pesadilla. Uno puede estar en una pesadilla que la está sintiendo como muy real y apenas uno se logra despertar, hay algo dentro de su cabeza que le dice, uy, menos mal, era un sueño. ¿Sí? Ese es el juicio y el raciocinio de realidad. Ese es el que nos interesa. Y lo más chévere que tiene el juicio y el raciocinio de realidad es que lo vamos a hablar aquí, lo vamos a redactar en el examen mental aquí en el paso 8, pero la verdad es que ya lo evaluamos. ¿Cómo así? Sí, ya lo evaluamos. Porque es que resulta que yo me detuve tanto en explicarles cada una de las alteraciones del contenido del pensamiento, porque
Cuando uno evalúa las alteraciones del contenido en la expresión del pensamiento, es que está evaluando el juicio y el raciocinio de realidad. Entonces vamos a ver si lo que yo les estoy diciendo es cierto. Recuerden que las ideas sobrevaloradas aceptan prueba de realidad. Recuerden que las ideas delirantes no aceptan prueba de realidad. Y hablamos de la famosa prueba de realidad. Y les decía yo que la prueba de realidad no es otra cosa que cuando uno confronta sin enojar, no es pelear con el paciente, sencillamente cuando uno le da evidencias o le pide explicaciones al paciente o le señala los posibles incongruencias que hay entre lo que él está mencionando y una visión objetiva u objetivable de la realidad. Pues yo ahí estoy viendo el paciente cómo responde ante eso, cuáles son los juicios y cuáles son los raciocinios que él usa para tratar de resolver frente a la idea de, por ejemplo, mi mamá me quiere envenenar. Eso es lo que es la prueba de realidad, es la conversación que tenemos para distinguir si una cosa es sobrevalorada o delirante. No es más. Entonces, el juicio y el raciocinio los podemos graficar como en una tabla de la siguiente manera. Vamos a poner en una columna que esté aquí las alteraciones del contenido en la expresión del pensamiento. Entonces aquí vamos a colocar las ideas sobrevaloradas. Voy a decirlas en desorden aquí con toda la intención. Vamos a colocar aquí las ideas sobrevaloradas. Vamos a colocar aquí las ideas delirantes. Vamos a colocar aquí las ideas obsesivas y vamos aquí a colocar las ideas de muerte. Aquí colocaríamos un filtro, así como un festón, por el que vamos a pasar esas ideas como un tamiz, como por donde las vamos a colar. Y al final vamos a ver cómo resulta el juicio del raciocinio de realidad de haber evaluado eso durante la entrevista con la persona. Entonces, si me están siguiendo, ya están comprendiendo que el juicio del raciocinio de realidad que reportamos en los exámenes mentales no es sobre la totalidad de las valoraciones del paciente frente a la existencia, es con respecto al fenómeno clínico que más nos interesó de la expresión del pensamiento. Ese es el juicio y el raciocinio de realidad que evaluamos. O sea, cuando lo vamos a redactar, no estamos diciendo que el juicio y el raciocinio esté totalmente malo o que esté totalmente bueno con respecto a todo el universo, sino solamente con respecto a esa idea o ese grupo de ideas que probablemente están en relación con el motivo de consulta o con la enfermedad actual y que fueron las que valoramos y redactamos en el ítem 6 del examen mental. Entonces, empecemos. Las ideas sobrevaloradas. Recuerden que ahí las hay básicamente de dos tipos, las de la vida diaria y las francamente patológicas. Cuando las personas expresan ideas sobrevaloradas de la vida diaria, entonces le hacemos preguntas y bueno, oye, y bueno, ¿cuál es la verdadera importancia? Hablemos sinceramente y de corazón, ¿cuál es la verdadera importancia de que la habitación tenga que estar de tal o cual manera? No, pues yo sé que nada, pero es que a mí me gusta tenerla así. Prueba de realidad conservada. Entonces, pasamos y aquí vamos a escribir juicio y raciocinio de realidad conservado. Juicio y raciocinio de realidad conservado. Si tenemos ideas sobrevaloradas de las del núcleo depresivo, de las del núcleo ansioso, de las que se presentan ya generadoras de sufrimiento y desadaptación en el paciente y o en su familia, entonces colocamos que esa persona, claro, acepta la prueba de realidad, pero ese juicio y ese raciocinio en realidad no le están ayudando porque la persona está en desadaptación. Entonces, cuando hay ideas sobrevaloradas de las que ya sí escribimos en el examen mental, pasamos por nuestro filtro de la prueba de realidad y decimos que ese juicio y ese raciocinio están parcialmente comprometidos. O lo que tan anunciado les tengo desde hace rato, que son el compromiso catatímico del juicio y el raciocinio. Cata en griego significa debajo y tímico, acuérdese que es lo emocional. Entonces, cuando una persona tiene ideas sobrevaloradas, que le acepta la prueba de realidad, pero la persona está con la depresión, acuérdense qué pasa, ¿se acuerdan que yo se los dije ahí? Y es que vuelve al ratico y dice, no, pero yo no puedo vivir sin esa persona, no, no, no. O esto es lo peor que me pudo suceder, es que yo... Entonces ahí vemos que el juicio y el raciocinio están parcialmente comprometidos
o comprometidos catatímicamente, son sinónimos. Ahora miremos las ideas delirantes. Si le pararon bolas, el segundo criterio de Olmans, que espero que ya se lo sepan, repitámoslos por si acaso, es incongruente con una vivencia objetiva de la realidad. Se defiende de manera normal porque la persona está íntimamente convencida de su veracidad, tiene la capacidad de modificar negativamente la conducta, genera sufrimiento y desadaptación en la persona y o en quienes están alrededor de él y no depende exclusivamente del contexto sociocultural de la persona. Entonces, como ya no lo sabemos, el segundo criterio de Dolmans que nos indica que no acepta prueba de realidad. Si esta es la realidad y esta es la idea sobrevalorada, acuérdese que ya hace esto, pero pum, vuelve, pum. ¿Qué le pasa a la idea delirante? Hace esto. Se separa de la realidad y nunca más se vuelve nada. Y él no acepta prueba de realidad. Bueno, nunca más. Acuérdese que los delirios en secundarios pueden desaparecer, pero en un delirio primario, ¡tin! Y ahí se quedó. No hay nada que hacer. No acepta prueba de realidad. Entonces, ¿cómo cuando hacemos las preguntas y decimos, ven, ¿qué evidencia tenemos de que tu mamá te quiere envenenar? ¿Cómo podemos ver que a tus familiares los cambiaron por, cómo sabemos que esta persona te está persiguiendo cómo? Y usted ve que la persona tiene dificultades alrededor de esta situación, pero que finalmente termina por decirle, no, pero estoy seguro que sí me quieren hacer daño, doctor. O sea, que lo defiende de manera, no acepta prueba de realidad. Entonces, al pasarlo por nuestro filtro, ¿cómo nos resulta el juicio del raciocinio? De realidad. Con respecto a esa idea, insisto, está totalmente alterado. También en algunos textos lo llaman desviado o comprometido o totalmente comprometido. Todo eso es sinónimo. O sea, hasta aquí que hemos dicho que el juicio del raciocinio de realidad puede estar de tres maneras. O puede estar intacto o indemne o adecuado, o puede estar parcialmente comprometido o comprometida catatímicamente, que es sinónimo, o puede estar totalmente comprometido, desviado, alterado, que es el grado último, que es el que se presenta con las ideas delirantes. Varias cosas a aclarar ahí. La primera, la dejé con toda la intención para hoy. Los delirios, otra de las, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que había que calificar los delirios según el grupo? O sea, que si eran del daño, que si eran de la grandiosidad, que si eran del núcleo depresivo. ¿Se acuerdan que había que tratar de hablar del contenido? Sí, del contenido del grupo pues, al que pertenecen. Que teníamos que hablar con respecto a si eran primarios o secundarios. Que teníamos que tratar de describir si eran congruentes o incongruentes con el estado del ánimo. Que teníamos que describir si eran agudos o crónicos, que teníamos en lo posible que poner si había más afectados, entonces si eran compartidos o no. Y hubo una cosita que dejé para hoy, y es la estructuración del delirio. Ustedes van a ver que muchos psiquiatras usamos que a veces decimos delirios pobremente estructurados o delirios estructurados. No utilizamos muchas veces el apelativo, aunque a veces uno pone delirios muy estructurados. Uno pone o delirios estructurados o pobremente estructurados. ¿Qué es eso? Un delirio pobremente estructurado es un delirio que es la afirmación, voy a seguir con el tema de mi familia me quiere envenenar. Y usted le pregunta, ¿cómo? No sé, no sé, pero me quieren. ¿Y qué has visto? No, nada, pero yo. ¿Y cómo se te llegó este pensamiento a la cabeza? No, pues no. Pero mi familia me quiere envenenar. Son delirios, como su nombre lo indica, pobremente estructurados, como que no tienen una historia alrededor del delirio. Muchas de las psicosis que se presentan con las personas con discapacidad intelectual son así. ¿Sí? Acuérdense que cada quien delira con lo que tiene y eso incluye su riqueza intelectual. Entre mayor sea la riqueza intelectual de una persona, pues vamos a ver delirios muy estructurados. Entonces, delirios ya con la teoría de la conspiración y le tienen a usted incluso pseudo pruebas de que no, mire, y entonces esto pasó el día tal, a la hora tal, y mire, y entre más inteligente sea la persona, y entre más plausible, así que no encuentro el término,
Entre más inteligente sea la persona y entre más plausible sea el delirio, más difícil es la entrevista. Porque es que le cuentan a uno, por ejemplo, en esos delirios celotípicos, en donde usted ve que la persona tiene pues así, en esos delirios que son de teorías conspirativas, en donde es que mires que las casas farmacéuticas son tal, bueno, y uno sabe que a veces detrás de eso sí hay dinero y que bueno, en fin, pero no es que las casas farmacéuticas tienen esto y están en mi contra y y uno dice, Dios mío, bueno, esto parece ser con toda, y le toca a uno ser muy prudente en cómo escribe y qué escribe y buscar mucha información colateral antes de uno irse a comprometer. Son de esos casos que a uno dice, no, ¿sabe qué? Pidámosle junta y reunámonos 3 psiquiatras o más y tratemos de ver aquí qué es lo que vamos a decir. ¿Por qué se los dejo para hoy? Porque hay que tener cuidado con la prueba de realidad. ¿Por qué hay que tener cuidado con la prueba de realidad? Porque si usted le hace prueba de realidad todos los días a una persona de un delirio pobremente estructurado, probablemente no pase nada. O sea, usted le va a decir hoy, bueno, ¿y qué pruebas tenemos de que a ti te están haciendo daño? Yo no sé, pero yo creo que me van a hacer daño. Y usted le va a preguntar mañana, digamos la misma pregunta, ¿y qué pruebas? Y yo le voy a decir, no, pues yo como que no tengo, pero yo creo que me van a hacer daño. Entonces, como el delirio es así, el delirio no se está enriqueciendo con las preguntas que uno le hace. Pero cuando las personas que están con la psicosis son muy brillantes y usted les empieza a señalar, bueno, y con un rango intelectual normal como el de todos nosotros, y usted les empieza a señalar los pequeños fallos que hay en su relato, porque usted se pega de ahí muchas veces para poderle señalar, oye, pero mira, tú me has dicho que esto pasó tal día, pero tal cosa, usted ve que la persona inmediatamente hace tan, y es como si uno tuviese la falsa esperanza de que uno señalándole los fallos al paciente, el paciente los va a cambiar. O sea que si los delirios se desestructuraran a punta de intervención psicoterapéutica, pues no serían delirios porque no cumplirían el segundo criterio de Olmans. O sea, uno hablando no le desestructura el delirio a nadie de nada. Uno hablando, en cambio, sí corre el riesgo es de que le señale cuáles son los puntos débiles de su historia y que el paciente rellene el hueco. Entonces muchas veces le dicen ahí mismo, ah, bueno, pero tal cosa. Entonces usted, oye, pero ven, si tu familia te quisiera envenenar, pues han tenido muchos años para hacerlo y ya lo hubieran hecho. Entonces a veces llega y se queda así y le dice a uno, puede ser. Y puede ser que al otro día o ahí mismo le diga, pero sabe que es que de pronto me han venido dando dosis pequeñas para que la policía no los detecte porque y entonces se enriqueció más el delirio. Uno no debe hacer prueba de realidad todos los días. Uno a veces solamente con preguntar, oye, ¿y qué vas pensando sobre lo de tu familia? No, pues que me quieren seguir, yo estoy seguro que ellos me quieren hacer daño. Hay otros, ya con eso es suficiente. Sabemos que la persona sigue afirmándolo y que todavía pues, habrá que seguir esperando que se den otros cambios. ¿Cuáles? Los conductuales. Porque acuérdense que es posible que al final de la hospitalización o del proceso de atención usted le siga preguntando al paciente, ¿y vos qué vas pensando de tu familia? No, sí, como que me quieren hacer daño. Ah, pero ya le dice enfermería, pero ya come, ya se ve más tranquilo, ya le recibe la visita a la familia. Ya. Porque si son delirios primarios, acuérdese que no va a desaparecer. Dele usted la prueba de realidad que le dé. Entonces, uno normalmente hace entrevistas profundas con prueba de realidad. Obviamente la primera, voy a hablar en ejemplo de una hospitalización. Cuando uno ya ve que han pasado más o menos unos 5 días de estancia y tal vez debería ya volver a ser el día que le vaya a dar egreso al paciente. De resto uno no debería estar insistiendo mucho sobre el tema. Y especialmente aquellos pacientes que usted ve que son capaces de hacer delirios estructurados, o sea, que tienen toda esa historia, esa gran riqueza histórica y literaria casi alrededor del delirio, porque lo podría estar enriqueciendo. ¿Listo? Entonces, volvemos acá. Entonces ya vimos. Por eso les decía que el juicio y el raciocinio en realidad se redactan acá, se escriben aquí, pero usted los evaluó en realidad fue en el 6. Y ustedes espero que ya estén diciendo, entonces ¿qué será que ya va a pasar a lo que sigue? No, porque acuérdense que yo intencionalmente les saqué dos, les saqué los fenómenos obsesivos y les saqué las ideas de muerte aparte. Porque mientras que con las ideas sobrevaloradas
que son las no patológicas, usted, eso es lineal, o sea, lo pasa y de una vez, juicio y raciocinio conservado. Las ideas sobrevaloradas patológicas, juicio y raciocinio parcialmente comprometido o comprometido catatímicamente. Ideas delirantes, juicio y raciocinio comprometido, desviado, alterado. Ahí es fácil. Las ideas obsesivas y las ideas de muerte no son tan fáciles, porque pueden tener, los fenómenos obsesivos, perdón, pueden tener los tres tipos de juicio y raciocinio en realidad. Arranquemos por los fenómenos obsesivos. Vamos a decir que una persona tiene un fenómeno obsesivo que dejó la puerta abierta de la casa. Salió y no chequeó las veces que tenía que chequear por su ritual compulsivo. Acuérdense que la compulsión es el acto que trata de controlar la ansiedad que genera la obsesión. Las compulsiones, aprovecho y les digo, no son solamente psicomotoras, las compulsiones también pueden ser psíquicas. En el caso que les conté, acuérdense que el pelado volteaba a mirar y a contar ventanas, ¿sí? Entonces es un acto más mental. La paciente que yo les conté que se le metía la imagen del diablo, se agarraba a rezar rosarios sin la camándula. O sea, en realidad mire que lo que estaba haciendo era contar, porque cada vez que usted pasa una cuenta, pues es porque lleva unas Ave María, ¿cierto? Esta señora se agarraba, concentraba tanto a decir las Ave Marías y a llevar la cuenta mental de cuántas llevaba sin la camándula para poder sacar de la imagen. Entonces ahí vemos que es una compulsión psíquica. Las compulsiones no son solo son psicomotoras, pero bueno, cierro el paréntesis. Entonces, la persona tiene un fenómeno obsesivo en donde cree que dejó la puerta abierta porque no la chequeó lo que tenía que chequear. ¿Cómo estarían? Y tenemos 3 pacientes con el mismo fenómeno por aquello del ejercicio imaginativo que podemos hacer acá. Paciente número 1, entonces usted le pregunta, bueno, oye, ¿y qué pasa con esto? ¿Qué pasa si tú no chequeas 20 veces la chapa? No, pues yo creo que voy a llegar a la casa y la puerta va a estar cerrada porque lo más seguro es que la cerré, pero tengo esta maluquera acá y, oye, ¿y puede pasar algo? No, pues ¿qué va a pasar? Pues nada. Ahí tiene el juicio y el raciocinio de realidad frente a ese fenómeno obsesivo conservado. Hay un grupo de pacientes que le van a decir a usted, ¿qué tal que yo no chequeé y fijo ese día si pase algo? Ahí ese juicio mire que está parcialmente comprometido. Y hay unos que le van a decir, no, es que donde yo no chequeé 20 veces, fijo ese día se meten los ladrones, o con la llave del gas o la llave del agua, el uno le va a decir, no, pues cuando volvamos lo más seguro es que la llave va a estar cerrada. El otro le va a decir, pero qué tal que ese día sí se nos inunde el apartamento. Y el otro le va a decir, no, es que si yo no chequeo 30 veces, fijo, se inunda el apartamento. El primero tiene la prueba de realidad conservada, o sea, juicio y raciocinio conservado de realidad. El segundo tiene el juicio del raciocinio de realidad parcialmente comprometido y el tercero tiene el juicio del raciocinio de realidad comprometido. El DSM-5, que acuérdense que se escribe en arábigos, no es DSM-V, sino DSM-5. El DSM-5, por eso tiene en el capítulo nuevo de trastorno obsesivo compulsivo, tiene el TOC de buena introspección, el TOC de aceptable introspección y el TOC de nula introspección o creencias delirantes. Ese último tiene el juicio del raciocinio parcialmente comprometido. Entonces, póngale cuidado para que ustedes después dicen que no es cascarero. Si yo en un examen les llego a preguntar cómo está el juicio del raciocinio de realidad en las distorsiones cognitivas o ideas sobrevaloradas, que pues si se los estoy preguntando es porque me refiero a las patológicas, usted me puede contestar de una, el juicio del raciocinio en las ideas sobrevaloradas está parcialmente comprometido. Si yo le pregunto cómo está el juicio del raciocinio de realidad en los delirios, está totalmente comprometido. Si yo le digo cómo está en los fenómenos obsesivos, usted me tiene que alzar la mano y decir, ¿en cuál, profesor? ¿Cómo está en dónde? ¿Cómo está en los fenómenos obsesivos que el paciente tenga buena introspección, parcial introspección o nula introspección? Porque si no, no van a saber, porque en los fenómenos obsesivos el juicio del raciocinio puede estar conservado, parcialmente comprometido o totalmente comprometido el de realidad. Y ese mismo análisis aplica para las ideas de muerte. ¿Qué pasa con las ideas de muerte? Las ideas de muerte pueden ser, acuérdense que explicamos todo el tema de la idea de muerte frente a, por ejemplo, la eutanasia. Ahí el juicio del raciocinio de realidad lo vamos a reportar como conservado, adecuado, no comprometido. ¿Qué pasa con la idea de muerte que depende de la depresión, de la ansiedad, de los trastornos adaptativos? Por eso cuando hablamos del tema del suicidio, y uno ve, yo esto lo digo con todo respeto, pero es una que a veces dicen que no, es que el suicidio
causado por decepción amorosa, por dificultades económicas. Eso es una trampa. Uno no se mata por la dificultad amorosa, uno no se mata por las dificultades económicas, uno se mata porque hizo un trastorno adaptativo de características depresivas ansiosas sobre eso. Y lo que le falló fue el juicio y el raciocinio de realidad, porque ahí lo tenía parcialmente comprometido. ¿Y qué pasa cuando la idea de muerte es por la alucinación de comando? Pero que ya ahora ya tienen todo junto para entender cuando tanto les insistía que la idea de muerte también puede ser delirante, puede ser de origen psicótico. Ahí tenemos el juicio y el raciocinio totalmente comprometido. Entonces mismo en el examen, si les llego a preguntar cómo está el juicio y el raciocinio en las ideas de muerte, si les hiciera eso, ustedes pueden decir, esta pregunta está mal formulada, porque yo necesito que me aclare cuál idea de muerte. Porque el juicio y el raciocinio en realidad en las ideas de muerte puede estar de las tres formas: conservado, parcialmente comprometido o totalmente comprometido. Entonces ahí espero que ya les haya quedado bien claro el tema del juicio y raciocinio en realidad. Uno ve que curiosamente, a pesar de que uno hace el deber y todo, cuando van a las prácticas les da muy duro y todavía siguen buscando más ese juicio y el raciocinio crítico. Y se sorprenden porque los pacientes les contestan muy bien y el señor les acaba de decir que tiene un delirio extravagante, el que ustedes imaginen, para que les quede fácil, tiene el delirio más delirio del mundo, le preguntan lo del incendio y entonces llegan y escriben 6. Expresión del pensamiento. Vea un examen mental imaginario. 6. Expresión del pensamiento, sin alteraciones de la forma, coma. En el contenido verbaliza delirios del núcleo del daño. Abre comillas. Mi familia me la cambiaron por unos agentes secretos de la KGB. Cierra comillas. Y llegan y ponen juicio y raciocinio conservado. Y uno va y les dice, pero muchachos, ¿cómo así que el juicio y el raciocinio conservado? Ah, sí, es que me contestó bien lo del incendio. Ay, hombre, acuérdense que el que nos interesa, el que tenemos que redactar ahí, es el juicio y el raciocinio de realidad, no el crítico. El juicio crítico en el trastorno bipolar, en la depresión, en la esquizofrenia, usted casi siempre lo ve conservado. Cuando se altera el crítico es en delirio y en demencia. Entonces espero que haya quedado esta vez súper. Me detuve, lo martillé, lo trabajé, lo taladré para que de pronto lo podamos volver a ver y a discutir y a charlar en otros momentos. Sigamos con las siguientes. Entonces ya salimos de la J. Ahora vamos para la primera A, la atención. ¿Qué es la atención? La atención es una función mental superior que a mí me gusta que se la imaginen como la lámpara del espacio de Kandinsky, ¿se acuerdan? Es a donde usted manda la atención, a donde manda usted su esfuerzo cognitivo allá en el espacio de Kandinsky. Entonces funciona como una linterna. Entonces usted quiere concentrarse en este video y estar aprendiendo semiología, pues se concentra. Pero si usted pone el video y se te pone a hacer otra cosa, pues su lámpara de la atención estará en esa otra cosa y usted no estará concentrado. Eso es la atención. Permite focalizar el esfuerzo cognitivo en algo. Es una función mental superior supremamente importante. Porque como vamos a ver ahorita, para que se produzca adecuadamente la memoria, el primer paso es registrar algo. Y para yo registrar algo, pues tengo que tener mi esfuerzo cognitivo hacia ese algo. Coloquemos de nuevo el ejemplo de este video. Usted puede poner el video a andar, pero si usted no tiene su esfuerzo cognitivo acá y usted está en otra cosa, usted puede ser que después venga a las prácticas y yo le diga, bueno, ¿cómo está el juicio del raciocinio en las ideas de muerte? Y, yo sí puse el video, pero pues de nada le sirvió ponerlo si no tenía el esfuerzo cognitivo en él. Porque entonces no registró. Y si no registró, pues no va a almacenar. Y si no va a almacenar, mucho menos va a ser capaz de evocar, que son los 3 pasos que vamos a hablar ya en lo último de esta charla precisamente. Entonces, el esfuerzo cognitivo es supremamente importante y nos permite registrar los fenómenos, prestar atención a ellos, pero también la atención tiene que tener la capacidad de cambiar cuando se requiera. Entonces, pues estamos en una clase, pero si empieza a temblar o si ocurre un incendio o algo, pues tenemos que ser capaces de desviar la atención del estímulo inicial y dirigirnos al que es más relevante y responder frente a ese estímulo. Ahí tendríamos lo que es la atención normal. Cuando una persona es capaz de tener un esfuerzo cognitivo normal durante la entrevista, es decir, que esté concentrado en lo que estamos hablando, que sea capaz de llevar ese hilo conductor, que no se le vea por ahí circunstancialidad, ahí les empiezo a dar la clave, ni ninguna de las otras, probablemente vamos a escribir que estará euproséxico.
euproséxico. ¿Y qué significa euproséxico o euproséxica? Porque es adjetivo, pues que la persona tenía un grado de atención normal. El fenómeno que con más frecuencia vemos de alteración de la euprosexia es la hipoprosexia. ¿Y qué es la hipoprosexia? Pues que la persona no se logra concentrar. Entonces, las hipoprosexias las hay como por grados. Hay otras escuelas que les ponen otros nombres. Nosotros le ponemos hipoprosexia leve, moderada o grave. Hipoprosexia leve, moderada o grave. Y voy con la intención a colocar el ejemplo de un niño en un consultorio de psiquiatría infantil para que nos quede de una vez el ejemplo en el que con mayor frecuencia vemos los trastornos atencionales. Si ustedes han visto un consultorio de psiquiatría infantil o van a tener la oportunidad, van a ver que son consultorios más grandes, en donde hay como claramente dos áreas, mínimo dos, en donde va a estar como el escritorio, donde el psiquiatra tiene su computador o, pues, para redactar las historias clínicas, donde están las sillas como donde se sientan los acompañantes del niño, y siempre hay un área de juegos grande en donde están juegos como de mesa, donde hay carritos, donde hay, ¿sí? Porque la entrevista en psiquiatría, que es una cosa muy difícil, ahora imagínense la entrevista en psiquiatría infantil. Y uno ve que el éxito de la entrevista en psiquiatría infantil es que muchas veces el psiquiatra se va para allá y en medio del juego es que va entrevistando al niño en realidad. Entonces vamos a imaginar que vamos a entrevistar precisamente a un niño y que estamos jugando uno. Yo coloco el juego de uno porque para mí fue, yo no sabía que el juego de uno existía, el de las tarjetas ese, hasta que llegué a psiquiatría infantil, porque estando en la rotación de psiquiatría infantil de mi especialización, pues que Juan, traiga el uno. No, no sé, y oiga, y jugué la primera vez y me pareció un juego buenísimo. Entonces sigamos con el juego del uno con el ejemplo. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar en la hipoprosexia leve? El niño está con el juego y entonces yo tiro un uno amarillo. ¡Pum! Cayó ahí el uno amarillo. Y el niño tira un 2 verde. Y entonces nos quedamos así y decimos, uy, ¿qué pasó? Y el niño mira y dice, ay, perdón, perdón. Recoge su 2 verde y tira un uno verde. O sea, mire que ahí vimos que fue un fallo menor y con el menor refuerzo que le hicimos, el niño lo corrigió. Y seguimos jugando y luego yo tiro un 4 azul y el niño, por ejemplo, tira un 3 amarillo. Y uy, ¿qué pasó? Ay, no, es un 4 y tira el 4 amarillo que él tiene ahí en su mazo. Es decir, se producen errores en la secuencia del juego, pero con el esfuerzo atencional el niño es capaz de corregirlo. Otro niño, entonces traemos el uno, empezamos a jugar uno, estamos haciendo el juego, se produce el error similar, entonces yo tiro un uno amarillo, el niño tira un 3 verde y decimos, uy, ¿qué pasó? Y el niño dice, ¿de qué? ¿No? Y él no lo nota. No corrige ante el estímulo atencional. Entonces ahí el psiquiatra infantil le abre a uno los ojos para que uno no vaya a decir más y seguimos jugando. Y vemos que siguen apareciendo errores en la secuencia de juego. Tratamos de hacer el refuerzo y el niño no logra cuadrarlos con el esfuerzo, pero sin embargo somos capaces de seguir jugando. Esa hipoprosexia es moderada. Y va a haber el caso de otro niño en donde, bueno, traigamos ¿qué quieres jugar hoy? Uno, entonces trae el uno. Y no, y empieza, y no, traigamos el dominó, y trae el dominó y empezamos, y de pronto empieza a armar algo con el dominó, y luego va y trae el parqués, y luego va y trae el carrito, y luego va y trae, y no pudo haber secuencia de ninguno de los juegos. Esa hipoprosexia ya es grave. Si traemos eso a los adultos, pues el estímulo ya no va a ser que estamos jugando uno, sino va a ser la entrevista. Entonces uno va a ver en la hipoprosexia leve que el paciente está circunstancial seguramente, pero yo le hago el refuerzo, venga, ¿qué era lo que me quería decir con que Roma no se construyó en un día? Ah, sí, doctor, qué pena, qué y le dice uno la idea. Responde al refuerzo atencional. El otro se le va a ir por las ramas, pero no le va a responder al esfuerzo atencional y el otro probablemente estará ya casi que en el rango de la sindesis porque se nos perderá, se nos irá por todo lado y no va a ser capaz de llevar el hilo conductor de la conversación. Esa ya es grave. Hay pruebas,
hay pruebas sencillas y relativamente rápidas para medir la atención. Entonces, si uno quiere, pues con la prueba puntual, uno le puede decir al paciente, yo voy a decir una serie de letras y de números. Cada vez que usted escuche la letra A, aplauda. Entonces, pues ojalá que cuando estés viendo este video trates de hacer el ejercicio conmigo. Yo voy a medio simularlo acá, va a estar difícil, pero bueno, porque yo voy a mismo a decir y a aplaudir. Entonces, eh, recuerden que le hemos dicho que la letra A, ¿no? Entonces, 1, 3, 5, A, 4, 23, 25, A, 12, 1, 2, 3, E, A, I, O, U, A, y entonces ahí va. O sea, sé que debió haber quedado mal, terrible, pero bueno, era para ver si estaban atentos. Se dicen secuencias de números y de letras, o a veces solo letras, y uno le pide que aplauda cuando escuche una de las letras. Entonces, B, C, D, A, J, D, A, así, y que el paciente aplauda cada vez que escuche la letra o una clave, y eso nos orienta mucho sobre cómo está la atención en particular. Pero la verdad es que la atención se evalúa durante toda la entrevista. Insisto, no me cansaré de decirles, uno puede que tome apuntes, pero el examen mental uno lo redacta hasta el final, cuando uno ya terminó de entrevistar al paciente, porque uno en realidad está haciendo examen mental desde que saluda al paciente hasta que despide al paciente prácticamente. Entonces ahí tenemos una idea ya de la atención. Ahorita vamos a ver que hay una prueba que podemos hacer en conjunto con cálculo, que es la que nos sugiere el mini mental y que la verdad es la que más hacemos en la práctica clínica. Pasemos a la C, que es el cálculo. El cálculo es una cosa maravillosa, es una cosa hermosa. A veces aquí voy a hacer mi catarsis. Yo hubiese querido tener maestros de matemáticas con un poquito más de paciencia con las personas que no tenemos tanta habilidad lógico-matemática. Yo casi que tengo una discalculia absoluta. Yo soy de los que me subo una buceta, pago con un billete de 5.000, me dan las vueltas y yo me hago el pendejo que cuento, pero yo la verdad no sé cuánto me tenían que devolver. Me cuesta mucho y ahí demostramos pues que hay que saber llegar. Y creo que una de las maneras que hay que saber llegar es cuando uno entiende la historia de lo que es el cálculo. Porque la primera habilidad lógico-matemática que existe es contar. Uno a veces no disfruta de las cosas maravillosas que hace. Uno a veces no disfruta de lo que es el caminar, por ejemplo. Y caminar es una maravilla. O sea, cuando uno ve a un niño en el proceso de aprender a caminar, uno dice qué cosa tan maravillosa que es caminar y cómo nos cuesta y cómo ya se nos vuelve una vaina automática. A veces nosotros no valoramos lo que es el contar, pero cuando vemos una persona que tiene dificultades de este tipo y le cuesta contar, la primera habilidad lógico-matemática es contar. La siguiente habilidad lógico-matemática es sumar. Finalmente, ¿qué es sumar? Es una forma rápida de contar. Entonces ahí ya se imagina uno qué pasó con las primeras civilizaciones, con los sumerios, con los acadios, en donde ya empezaron a tener mucho grano para acumular. Acuérdense la importancia que tuvo en eso los pastizales y los grandes trigales y de cebada natural que se daban allá. Entonces ellos empezaron ya a poderlo cultivar y a acumularlo. Entonces había que contar cuántas carretas entraban, entonces esto era muy difícil, una por una, y llevar, en cambio si usted las agrupaba y decía, bueno, aquí hay 10 y aquí hay 10, entonces 10 y 10 es 20, uy, esa suma sí me la sé hacer. Entonces 10 y 10 es 20, entonces es mucho más rápido que contar una por una. Entonces sumar es una forma rápida de contar. Pero así como yo entre 20 carretas, me pude haber gastado dos y entonces me quedan 18. Entonces, ¿qué es restar? Restar es contar, pero a la inversa. Pero finalmente es contar. Y es una forma más rápida de contar, pero a la inversa. Y ahí voy teniendo el control. Y ya de ahí para allá, pues multiplicar finalmente, qué es una multiplicación? Una multiplicación. Si contar es la básica, sumar es una forma rápida de contar, multiplicar es una forma más rápida de sumar todavía. Así sucesivamente. Una división es una resta compleja porque es de una cantidad separar para dos, para tres, para cuatro, según en lo que usted quiera dividir. Entonces, cuando uno entiende finalmente qué es lo que está detrás de las operaciones aritméticas, de las básicas, y obviamente cómo esto se va complejizando cuando usted ya llega a los algoritmos, a los fraccionarios, etcétera, pues es bellísimo. No todos tenemos la habilidad, pero bueno, a veces hay que saber llegar, eso es lo importante. Entonces, este carretazo para decirles que evaluar el cálculo es importante, y hay muchas pruebas para evaluar el cálculo. Si se la pillaron, para yo poder sumar,
lo primero que tengo que hacer es saber contar. Si uno no sabe contar, uno nunca va a aprender a sumar. Si uno quiere restar, pues lo primero que tiene que haber hecho es aprender a sumar. Como la idea es valorar las operaciones básicas, contar, sumar y restar, y usted pues para optimizar tiempo en el consultorio, pues usted hace la más compleja, que es restar. Si la persona resta, evidentemente es capaz de sumar y por lo tanto es capaz de contar. Esa es la razón por la que hacemos restas en el consultorio. Las restas se pueden hacer de muchísimas formas. La resta se puede hacer tan sencillo como, venga, ¿y usted en qué trabaja, don Pedro? Ah, sí, yo soy caficultor. Ah, bueno, don Pedro, ¿y cuánto vale el bulto de café en este momento? Tanto. ¿Y cuánto? Bueno, y entonces, ¿qué pasaría si usted vende esto y le llega tanto dinero y usted va y compra bono y le cuesta tanto? Entonces, no sé, voy a con toda la intención hacerlo así. Entonces, que obviamente no se hace así de fácil, ¿no? Entonces, don Pedro, si usted le pagaron la carga de café a 100.000 pesos y compra el abono en 50.000, ¿cuánto le queda? Pues ahí se lo está poniendo la resta. Obviamente no se la ponga así, ¿no? Póngale, y vale 75.000, entonces ¿usted cuánto le queda? O 73.000, ¿cierto? Entre más impar sea el número, más difícil es la resta y entonces ahí es donde usted más va a evaluar la capacidad del paciente. Se puede hacer así. Se puede hacer cuando debe, pues obviamente de acuerdo al grado de escolaridad que haya alcanzado la persona o si es el niño, bueno, y tú estás haciendo restas de cuánto. Ah, de tanto. Ah, bueno, entonces 5 menos 3, ¿cuánto te queda? O si tengo, díganselo como el problema de las manzanas. Entonces, si tengo 10 manzanas y me como 4, ¿cuántas me quedan? Y así sucesivamente. Pero la verdad es que normalmente por temas de tiempo hacemos una única prueba de atención y de cálculo y la que más usamos es la del mini mental. ¿Cuál mini mental? El mini mental del Lobo del 99. ¿Qué pasa? ¿Por qué en Colombia oímos tanto el 100-7? El doctor Rosselli de la Universidad Javeriana hizo las pruebas del mini mental, que fue una muestra gigantesca de ancianos. Si la memoria no me falla, son como 1.100 y pico de ancianos que están en la validación del mini mental en Colombia. Y él empezó a trabajar, pues publicó en el 2000, él empezó a trabajar antes de 1999. O sea, él estaba trabajando con el mini mental que había de 1986, que fue la primera versión en español, que es de Lobo en España. Entonces el mini mental que está validado acá en Colombia es el de 100-7. Pero si usted mira, Lobo vino dándose cuenta que había un tema importante con la sensibilidad y la especificidad de la prueba y por el nivel educativo de muchas de las personas en donde se aplicaba, él toma la decisión en el 99 de publicar uno nuevo en donde las restas ya no se hacían de 100-7, sino que la resta se hacía desde 30 restando menos 3. Desde 30 restando menos 3. Entonces uno normalmente en nivel educativo que la persona haya estudiado menos de la secundaria. Si la persona estudió secundaria completa o tiene educación universitaria, hágale 100-7. Pero si la persona no completó la educación secundaria o usted ve que es una persona pues, de área rural, que ha tenido dificultades, trate mejor de hacerle 30-3. Entonces, para evaluar atención y cálculo al tiempo, uno tiene que saber hacer muy bien la prueba. Entonces uno le dice a la persona lo siguiente. Acuérdese que siempre hay que hacer jerogogía, uno enseña. Entonces uno dice, mire, vamos a hacer una serie de restas sucesivas. Yo las voy a hacer de 5 en 5. Por favor, présteme atención. Ahí es importante el refuerzo atencional. 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0. Ahora, y vieron el tema de la manito, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer una serie de restas sucesivas. Usted las va a hacer desde 30, pero restando de 3 en 3. Y usted solo dice la primera vez. Entonces usted dice 30 menos 3. Entonces la persona pues contestará 27, esa me la sé. Entonces 27. Entonces usted le dice siga. Entonces la persona va siguiendo. Y usted en ningún momento espera que la persona le pida otra vez el refuerzo. O sea, usted no le vuelve a decir menos 3. Usted sencillamente deja que la persona lo haga restando continuamente. Y normalmente lo deja llegar hasta que llegue a 15. Se toleran errores en la secuencia, entonces en el mini mental uno espera que la persona responda 5 veces y si responde las 5 veces bien, pues tiene atención y cálculo conservado y le daría los 5 puntos.
Como no estamos haciendo estrictamente el mini mental, usted va a valorar el cálculo con el hecho de que la persona sepa restar. Pero digamos que la persona le dice 27 y en el siguiente le dice 22. Entonces se bajó mucho. Pero mire que la persona sí tiene el concepto de restar. Lo que puede estar fallando es la atención. Por eso usted no repite el número. Usted dice 30 menos 3 y ya de para allá le dice siga, continúe o le va haciendo con la mano así. Para que la persona siga restando y usted anote las respuestas para que después pueda estar muy seguro de qué fue lo que pasó. Si hay fallo atencional o si la persona definitivamente además tiene un problema con el cálculo. ¿Qué pasa si la persona nunca estudió o no sabe hacer restas numéricas? Usted le puede hacer la resta con los días, con los meses del año. Entonces uno le dice, yo voy a hacer una serie de restas sucesivas, présteme atención. Antes del domingo está el sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. Usted dijo los días de la semana, de atrás para adelante. Ahora quiero que usted me diga los meses del año. ¿Quién está antes de diciembre? Y lo mismo, usted no le dice siga, sino usted simplemente con la mano no le dice quién está antes de noviembre, quién está antes de octubre. Usted sencillamente le dice siga, continúe. Y usted va a ver que hay muchos pacientes que hacen dos restas, por ejemplo. Entonces le dicen diciembre, noviembre, octubre y de un momento a otro vuelven a arrancar para adelante. Noviembre, diciembre, enero, febrero y se le van hacia adelante. La persona sabe restar, o sea, tendría la habilidad lógico-matemática para la resta, pero tienes un fallo atencional. Así es que normalmente evaluamos el cálculo y las posibilidades es que el cálculo esté conservado, esté parcialmente comprometido o esté comprometido. Ahí salimos de atención y de cálculo. Pasamos a la siguiente A, que es la de la abstracción. Abstraer es sacar de. Eso es lo que significa la etimología, sacar de. Entonces es ser capaz, como decía Leono, sí, no mentiras, eso es un ejemplo muy viejo, Dios mío, pero era ver más allá de lo evidente, ¿cierto? Entonces, ver más allá de lo evidente. Esa es la abstracción, es decir, la abstracción es lo contrario a ser literal. En lo literal yo me quedo en el significado superficial de las cosas, en lo abstracto yo trato de ir al fondo, al significado profundo de las cosas. Entonces, cuando yo valoro la abstracción, veo la capacidad que tiene la persona de encontrar esos significados ocultos y profundos en algunas pruebas que le voy a hacer. Hay muchas pruebas de abstracción, en serio muchas. Pero yo les recomiendo, o lo que vemos que es lo más útil, es dar al paciente 3 oportunidades con pruebas más o menos diferentes, porque uno no le debería hacer una sola. ¿Y cuáles son esas 3 pruebas de abstracción? Se le hace un símil, entonces es que encuentre lo que tienen en común dos cosas que ojalá no se parezcan mucho, entonces usted, pero que tengan algo en común, obviamente. Entonces usted le puede decir, ¿qué tienen en común un barco y una moto? Obviamente la respuesta es que son medios de transporte. Usamos mucho el que está en el MOCA. Entonces, ¿qué tienen en común un reloj y una regla? Que son instrumentos para medir. El clásico, pues que tienen en común un pájaro y un avión, pero ese ya no lo hagan porque los pacientes están más toreados. Yo digo, cuando yo digo en las clases de semiología, vea, en una clínica de salud mental como la de nosotros, que era una clínica universitaria en donde había estudiantes de 2 universidades de medicina, estudiantes de enfermería, estudiantes de psicología, entonces, pues, y todo el mundo les hace las mismas pruebas, entonces los pacientes ya se las saben, entonces hay que tratar de encontrar símiles como nuevos, ¿cierto? Normalmente son dos, que se parecen el cuchillo y el tenedor en ese tipo de cosas. Entonces, símil. Segunda prueba, definición de un concepto abstracto. Entonces uno le puede decir, dígame, casi siempre usa valores, entonces dígame para usted qué es la bondad, dígame para usted qué es la justicia, dígame para usted qué es el altruismo, dígame para usted qué es la responsabilidad. Entonces ahí vemos la capacidad de expresar del paciente. Y el tercero y última prueba que le pueden hacer al paciente es encontrar el significado de un refrán. No le vayan a decir que hijo de tigre sale pintado, que no le vayan a decir que a caballo regalado no se le mira el colmillo, no se le mira el diente.
No le vayan a decir que cuando el río suena piedras lleva. Busquen refranes, incluso ojalá de otro país. Y entonces traten de que el paciente saque la definición de un concepto, de un concepto nuevo. Entonces traten de decir, por ejemplo, la gente a veces dice que es más peligrosa la pulga en mi cama que el león en la selva. La gente a veces dice, así sí empieza. Entonces, la gente a veces dice que es más peligrosa la pulga en mi cama que el león en la selva. ¿Usted qué cree que quiere decir ese dicho? ¿O para qué lo usaría? Sí, ¿sí? Ahí tenemos el del refrán. Juntando los tres uno se hace una buena idea más o menos de cómo está el rango cognitivo del paciente en cuanto a la abstracción. En cuanto a la abstracción. Hay exámenes mentales que tienen el ítem de inteligencia y el psiquiatra se compromete a decir que le parece que tiene una inteligencia normal, alta o baja. Eso es un poco complejo, porque es que recuerden que uno a veces va y hace pruebas neuropsicológicas y encuentra que las personas tienen disarmonías. Entonces son, voy a permitirme decirlo así, muy inteligentes en una cosa y poco inteligentes en otra. Entonces, ir diciendo que la persona tiene una inteligencia a partir de solo una entrevista, alta, media o baja, eso es bastante riesgoso. Es mejor limitarse a decir cómo está la abstracción, qué junto con el cálculo, qué junto con la capacidad que tiene el paciente precisamente para el juicio del raciocinio, ahí sí el crítico y el de realidad también. Usted al final puede hacerse una impresión ya de todo el examen mental de más o menos cuál sea el rango cognitivo de esa persona, pero si usted quiere, usted tiene que hacerles una prueba para saber cómo está exactamente la inteligencia de la persona. Yo les invito a que mejor usen la abstracción. ¿Y cómo son las posibles abstracciones? Pues habrá abstracciones adecuadas en donde la persona, pues, en sus palabras, usted tiene que tener en cuenta el nivel educativo del paciente. O sea, si usted le pregunta qué es la bondad a un profesor de filosofía, maestro, le puede hablar 2 horas. Si usted le pregunta qué es la bondad a una persona que es campesina, que no ha tenido educación, y le dice, cuando yo trato de hacerle el bien al vecino y cuando yo trato de portarme bien con la familia y cuando, pues esa abstracción está normal, está adecuada. Tenga en cuenta siempre eso, ¿sí? Entonces puede estar adecuada, puede estar pobre o puede estar nula. ¿Qué es una abstracción pobre? Entonces, por ejemplo, en los símiles es cuando a veces uno más las ve, entonces llega y le dice, ¿en qué se parecen el cuchillo y el tenedor? Y él le dice, en que son de metal. O le dice, en que son así alargaditos. Esa abstracción pues es pobre porque la persona no está identificando que lo que tienen en común es que son cubiertos y que se usan, son un utensilio para comer. ¿En qué se parecen el reloj y la regla? En que tienen numeritos. Abstracción pobre. Y habrá abstracción nula, entonces ¿en qué se parecen el reloj y la regla? No, pues no sé. ¿Qué es para usted qué es la bondad? No, no logra elaborar ninguna respuesta. Ahí sí usted, cuando usted ya va ahí, entonces por eso a veces uno deja el refrán para lo último, entonces ahí sí dice un refrán muy común, entonces ahí le puede decir, venga, ¿y qué quiere decir que hijo de tigre sale pintado? Y no, que si el tigre es amarillo con negro, el tigre chiquito también. Entonces ahí ya vemos que está muy comprometida la abstracción, ¿cierto? Que es cuando casi siempre vemos discapacidad intelectual o en las demencias que ya están avanzadas. Entonces ahí tuvimos la abstracción. Y por último tenemos la memoria. La memoria es la capacidad que tenemos de evocar, de decir cosas que ocurrieron previamente o que hemos almacenado y que somos capaces de traerlas ahora. La memoria es una función mental superior crítica, porque a partir de la memoria es que tenemos la constancia del ser quien somos. Uno es quien uno es en la medida en la que uno ha acumulado recuerdos y vivencias. Por eso la demencia, yo en lo personal la encuentro una enfermedad tan espantosa, porque es una enfermedad que a veces dejando intacta la función fisiológica de la persona durante muchos años, al final pues lo termina matando, pero durante muchos años la persona está muchas veces intacta fisiológicamente, pero usted ya no ve a la persona que fue, usted ya no encuentra ahí a la persona que fue y encuentra unos cambios a veces comportamentales terribles porque pues si yo por ejemplo no tengo claro si me dieron almuerzo o no, pues me puedo poner agresivo por eso, en fin. Entonces, el tema de la demencia es muy, muy impactante, muy doloroso.
y es la enfermedad que suele afectar más la memoria, no solo la memoria, ¿no? Acuérdese que el deterioro cognitivo al final termina multidominio o puede empezar desde el principio con múltiples dominios. La memoria, pues obviamente, tiene muchísimas subclasificaciones. Yo me voy a limitar a las que evaluamos en el examen mental. Y en el examen mental, básicamente, evaluamos las memorias que son de evocación y evaluamos la inmediata, la reciente y la de largo plazo. Voy a empezar por la última. La de largo plazo no se evalúa durante el examen mental, se evalúa durante toda la entrevista. Cuando usted al paciente le pregunta de dónde viene, dónde nació, cuál es su historia, dónde estudió, quiénes fueron sus profesores, sus amigos, o sea, le está evaluando la historia de vida, pues ahí le está evaluando la memoria de largo plazo. Cuando la persona de alguna manera le está relatando a usted la enfermedad actual y le está diciendo, no, es que hace 3 meses vengo así o vengo así, y esto ocurrió así, esto ocurrió allí, en la última semana tal cosa, usted le está evaluando la memoria reciente. Y la memoria inmediata se evalúa con una prueba. ¿Cómo se hace? Entonces, normalmente en el examen mental lo hacemos así. Usted llegó a senso-percepción, ¿sí? Entonces ya evaluó senso-percepción. Entonces, antes de empezar a evaluar cálculo y abstracción, porque acuérdese que juicio y raciocinio ya los valoró en el 6, entonces usted, cuando antes de empezar a valorar atención y cálculo, perdón, y la abstracción, usted antes de eso le dice, le voy a decir 3 palabras, por favor míreme. Y usted le debe decir 3 palabras que no tengan ninguna relación entre ellas y que ojalá no estén en el consultorio. A ver, me explico. Primero, no le vayan a decir casa, perro, árbol. Por múltiples razones. Primero, los perros tienen casa y orinan en los árboles. Entonces, ahí hay una asociación supremamente fácil de hacer. Segundo, casi que todos los pacientes ya se saben eso y eso con eso hasta hay chistes muy, muy finos. Hace un tiempo trabajó un colega acá con nosotros, Julio Gutiérrez, y una vez llegó a la cafetería y no podíamos todos, y dijo, acabo de venir de intermedias, y entonces entré y se me acercó una paciente, y acuérdense que lo que les digo que la clínica donde trabajamos es una clínica universitaria, y entonces acabo de entrar a intermedias y se me acercó una paciente y me dijo, doctor, yo ya sé cuál es la clave para salir de acá. Entonces Julio le dijo, ¿cuál? Y le dijo, casa, perro y árbol. Entonces, pues, por Dios, cambian las palabras, listo. Entonces, ¿cómo se escogen las palabras? Ojalá que cada estudiante tuviera su set de palabras propio y que siempre fuese el de ellos, y así sería esto más interesante. Usted no le puede decir nube, estrella y luna. Ya se la pillaron, ¿cierto? No le puede decir pupitre, tablero y silla. Usted le tiene que decir palabras de dominios lingüísticos diferentes. Entonces, ahí ya vimos un ejercicio. Usted le puede decir pupitre, le puede decir nube y le puede decir, por ejemplo, gato. O usted puede escoger una construcción, entonces diga edificio, un medio de transporte, puede decir moto y puede decir un animal, diga ratón, no vaya a decir el perro de todos los días, ni caballo, trate de decir más raras. Entonces, si usted da sus 3 palabras, eso sí le digo una cosa, no las cambie. Porque si usted después, si las está cambiando cada vez, entonces usted ya después le cuesta recordar cuáles fueron las que le dijo el paciente y usted se las tiene que aprender. En el Minimental nos dice que uno puede ensayar hasta 6 veces a que el paciente fije. Aquí no estamos haciendo Minimental, pero les recuerdo que estas funciones mentales superiores, miren que se pueden valorar mucho con la guía de aplicación del Minimental. Eso sí, los invito a que lean los artículos del Minimental. El Minimental es un muy buen test de tamizaje. La mala fama que tiene el test se la hemos dado los médicos. ¿Y por qué? Porque no lo aplicamos juiciosamente y somos muy benévolos con la calificación. Ahora, si su paciente es una persona que tiene posgrado, que tiene educación universitaria completa, pues obviamente mejor hágale un MOCA. Pero la verdad es que muchos pacientes colombianos con el Minimental tienen suficiente reto. Entonces, bien aplicado el Minimental y bien calificado, entonces acá les invito a que vayan y lean la guía de aplicación del Minimental. Y bueno, ahí van a ver que uno puede hacer hasta 6 intentos. Pero aquí normalmente hacemos uno solo. Entonces uno le dice, le voy a decir 3 palabras, por favor míreme, no digan más nada en ese momento. Digan las 3 palabras. Entonces, por ejemplo, estrella, camello, tractor. Repítalas y espere a que el paciente las repita.
Dígale, apréndaselas que más adelante se las voy a volver a preguntar. Usted le hace atención y cálculo, le hace abstracción y cuando acaba abstracción le dice cuáles fueron las tres palabras que le pedí que se aprendiera. Pero si vieron cómo se dice, uno a veces coge a los pacientes a mansalva, le voy a decir tres palabras, usted las va a repetir, se las va a aprender porque después se las va a preguntar casa, perro y árbol. No, hombre, es secuencia por secuencia. Le voy a decir tres palabras, por favor, míreme. Tan, tan, tan. Repítalas, más apréndalas que más adelante se las voy a volver a preguntar. Hacemos abstracción, hacemos atención y cálculo, hacemos abstracción y preguntamos. Y ahí valoramos cómo está la memoria inmediata. Y esa prueba hecha así también nos ayuda a ver el tema de la atención. Porque si el paciente no las dijo, pero luego para la evocación le está costando un poquito y usted ve que se aprendió dos, por ejemplo, puede ser que más que un problema de la memoria, haya sido un problema atencional. Y con eso terminamos las funciones mentales superiores. Obviamente, aquí hay también mucha tela para cortar. Es muy bonito saber cuáles son las áreas corticales que están más asociadas con las unas y con las otras, aunque recuerden que la mente funciona como un todo. Hay mucho que aprender sobre la memoria, los distintos tipos de memoria, la implícita, la explícita. Hay mucho de eso en el manual de nosotros, pero también es importante que vayan a otra bibliografía y que complementen. Aquí vimos lo más frecuente y también aprendimos de una vez más o menos cómo se evalúan. Entonces ahí quedamos motivados y espero que nos estemos encontrando para foros de dudas. Muchas gracias.